Digan todos conmigo: Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, abre mi mente y mi corazón para comprender y asimilar tu palabra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Amén, amén. Pónganse cómodos, por favor. ¿A qué domingo llegamos del tiempo de Cuaresma? ¿Domingo número qué? Espérense, a ver, ¿domingo número? Muy bien, vamos en el domingo número 2. Hoy me quiero detener en que aprendamos a identificar. ¿Listo? Aprender a identificar las pruebas de las tentaciones. A ver, ¿cómo es? ¿Las pruebas y las tentaciones son lo mismo? ¿Cuál es la diferencia? A ver, ¿cuál es la diferencia entre una prueba y una tentación? ¿Es lo mismo o no? A ver, usted que está más jovencito que yo, mano, usted siempre dice, usted a ver, ¿qué dice? Yo. ¿Cuál es la diferencia entre una prueba y una tentación? ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Pero ¿cuál es la diferencia entonces? A ver, ¿cuál es la diferencia? Las pruebas y las tentaciones. Todos vivimos tentación, podemos tener tentaciones, ¿sí o no? Y todos podemos tener pruebas. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo? Una viene de Dios y la otra del enemigo. Una te purifica y la otra te ¿qué? Pues miren, si usted y yo aprendemos a identificar cuál es la diferencia entre una prueba y una tentación, nos vamos a evitar muchos dolores de cabeza. ¿Listo? Arranquemos con las tentaciones. ¿Listo? ¿Quién es el autor de las tentaciones? Dígalo fuerte, esto lo deben de saber todos. ¿Quién es el autor de las tentaciones? Fuerte, ¿quién es el autor de las tentaciones? ¿Por qué se quedan callados? Esto lo saben ustedes. ¿Quién es el autor de las tentaciones? El maligno. ¿Recuerdan que hace 8 días lo hablábamos o ya se les olvidó? ¿Quién es el autor de las tentaciones? El diablo. ¿Listo? Por favor, eso no se nos puede olvidar. Una tentación es creada ¿por quién? Pero dígalo fuerte, ¿quién es el autor de las tentaciones? Ok. ¿Y cuál es el objetivo de las tentaciones? Díganlo de una sola vez y no se les olvide: destruirte. ¿Cuál es el objetivo de una tentación? Destruirte. ¿Cuál es la razón de una tentación? Destruirte. Punto. Llámele pecado, ya vengan todas las definiciones que le queramos poner. El final de una tentación es, pero díganlo fuerte, es destruirnos. ¿Estamos claros? Ok, entonces ya sabemos quién crea las tentaciones. El diablo. Punto. Porque su objetivo y su misión ¿qué es? Ahora bien, ¿quién es el autor de las pruebas? ¿Quién es el autor de las pruebas? Y aquí quiero que no se les olvide esto. El autor de las pruebas es ¿quién? ¿Le pusieron atención a la primera lectura? Ok, ¿y cuál es el propósito de una prueba? ¿Destruirte? ¿Cuál es el propósito de una prueba? A ver, ¿cuál es el propósito de una prueba? ¿Cuál? Díganlo duro y todos a una sola voz: fortalecernos. Otra vez, ¿cuál es el propósito de una prueba? Fortalecernos. Díganlo más fuerte, ¿cuál es el propósito? Fortalecernos. Y entonces, si las pruebas son para fortalecernos, ¿por qué nos da miedo las pruebas? ¿Por qué cuando llegan las pruebas a nuestra vida parece que el mundo se acaba? Es más, alcen la mano todos los que hemos tenido pruebas. Ok, ¿los jóvenes no han tenido pruebas? Y son los primeros que más pruebas están viviendo entre la edad de los 14, 15, 16, 18 y 20 años. ¿O no? Todos estamos pasando pruebas, pero las pruebas no son para debilitarnos, sino ¿para qué? Otra vez, ¿para qué? Y esto se lo quiero decir estrictamente a los jóvenes que están aquí y a los que me están viendo por las redes sociales.
Jóvenes, ustedes que piensan que a los 14, 15 años, que la vida tan dura, que la vida no tiene sentido, que han pensado en suicidarse, que han pensado en quitarse la vida, que han pensado que todo se acabó. Recuerden que están pasando un momento ¿de qué? Díganlo fuerte, ¿de qué? De prueba. Los que estamos más adultos, alcen la mano los que hemos pasado pruebas. Hey, cuando las hemos pasado, ¿cómo hemos salido? Fortalecidos. Pero desafortunadamente nuestra cultura, nuestra mentalidad es que pensamos que cuando llegan las pruebas es para destruirnos, para acabarnos, para decir que la vida no tiene sentido, que yo ya no soy capaz. No, Dios ha creado las pruebas porque nos quiere ¿qué? Fuerte, porque nos quiere ¿qué? Es más, fíjense en esto, las pruebas Dios las pone como parte de nuestra vida para que seamos personas fuertes. Díganlo, para que seamos personas fuertes. Otra vez, para que seamos personas fuertes. Yo, por ejemplo, recuerdo cuando yo estaba niño que vivía en el campo, que me tocaba correr y subir montañas para ir a la escuela. 2 horas corriendo y caminando. Gracias a eso, adivine qué, aprendí a qué, a correr, porque justo cuando yo iba pasando, había un vecino que tenía un perro grandísimo, un pastor alemán gigante, y yo con 8 años, y ese perro salía detrás de mí. Hágame el favor, ¿usted cree que alguna vez me alcanzó? Y hoy, gracias a eso, le agradezco a Dios que tengo buenas piernas. ¿Para qué? Pero se fijan, los jóvenes hoy en día los dejan en la esquina de la escuela, en la puerta. Mano, está más cerquita. ¡Hey! Las pruebas son para fortalecernos. ¿Qué hacen quejándose tanto? ¿Qué hacen pensando, ay, es que ya mi vida se acabó? No se ha acabado, estás pasando un momento de ¿qué? Y miren lo que dice, Dios crea las pruebas. ¿Y saben qué hace? Dice el texto, Abraham, es decir, las pruebas son personales. Las pruebas son personales. Puede que en la casa hayan 3 hermanos, 4 hermanos, papá, mamá, y cada uno esté pasando diferentes pruebas, porque las pruebas no son, ay, es que en la casa todas las pruebas son iguales. No, dice el texto que llamó a quién, y cuando Dios llamó a Abraham para ponerle una prueba, ¿qué dijo Abraham? Otra vez, ¿qué dijo Abraham? Esto lo deben de saber todos. ¿Qué dijo Abraham? Jóvenes, cuando tienen pruebas, ¿qué respondió Abraham? Aquí estoy. Abraham salió corriendo. A ver, Abraham se puso a llorar. Abraham entró en depresión. Abraham le dio por cortarse las venas. Abraham se puso encerrado en el cuarto. Yo no hablo con nadie porque Dios me puso una prueba. Abraham ya no quiso volver a la escuela. Abraham ya no quiso volver a la catequesis porque tenía una prueba. ¿Qué dijo Abraham? Díganlo, ¿qué dijo Abraham? Díganlo todos conmigo bien fuerte. ¿Qué dijo Abraham? Otra vez, ¿qué dijo Abraham? ¿Qué vas a decir cuando llegue esa prueba, hermano? Fuerte, hermano, ¿qué vas a decir? Eso, ¿qué vamos a decir cuando lleguen las pruebas? Otra vez, ¿qué vamos a decir? Estamos jóvenes. Hey, no le tengan miedo a las ¿qué? ¿Y sabe qué llega y dice después? ¿Qué hizo Abraham? Y aquí viene lo tercero, por favor. No se dejó vencer por la prueba. A ver, ¿qué es lo que debemos hacer ante las pruebas? ¿No dejarnos qué? Otra vez, ¿no dejarnos qué? Dígalo más fuerte, ¿no dejarnos? ¿Y qué hacemos usted y yo cuando llegan las pruebas? ¿Nos tendemos a dejar qué? Vencer. Parejas, esposos, llegó una prueba. Adivine qué, la primera frase que se les pasa en su mente: hasta aquí llegamos.
Se acabó, no da más. Ey, ¿por qué se les pone esa prueba? Si estás pasando un momento de ¿qué? De prueba. ¿Y la prueba es para destruirte? ¿La prueba es para qué? Entonces les vamos a dejar vencer. Ustedes se imaginan si yo cuando llegaba a la casa, y muchas veces me tocó incluso con lluvia, era el perro sentado ahí en el camino y yo esperando a qué hora se movía. ¿Y sabe qué hacía en ese momento? Me acordaba que mamá me había echado me salió lo colombiano. Me había puesto comida en el bolso. Y dentro del bolso llevaba un pedacito de carne. Y adivine qué hacía. Sacaba el pedacito de carne y para que se moviera de él. Y mientras el perro salía a recoger la carne, adivine yo qué hacía. Ey, son momentos de qué. Todos hemos pasado momentos. Pero las pruebas son para vencerlas, no para que nos venzan. Digan eso conmigo todos, por favor. Las pruebas son no para que nos venzan. Otra vez, ¿cómo es? Las pruebas son ¿para qué? No para que nos venzan. ¿Y saben qué más dice después? ¿Qué hizo Abraham? ¿Se dejó vencer por la prueba? ¿Y era una prueba dura o pequeña? Dura. Le estaba pidiendo a su único que se lo entregara. Y uno dice, Dios mío, eso es una prueba demasiado. Pero ¿sabe qué dice Dios? Cuando usted vence la prueba, mire lo que le dice. Por haber hecho esto. ¿Qué le dijo Dios? Por haber hecho, otra vez, por haber hecho. Es decir, ¿venció la prueba o no la venció? Es pocas palabras y le completamos la frase, por haber vencido la prueba. Hey, ¿quiénes de los que están aquí hemos vencido pruebas? Alcen la mano los que hemos vencido pruebas. Alcen la mano los que hemos vencido pruebas. Jóvenes, ¿ustedes quieren vencer las pruebas? ¿Sí o no? ¿Que sí o no? Y entonces mire, si usted vence estas pruebas que estás viviendo, ¿sabe qué nos dice Dios? Llega y dice, por haber hecho esto de vencer las pruebas, Dios te va a bendecir. ¿Qué va a hacer Dios con nosotros? Otra vez, ¿qué va a hacer Dios con nosotros? Otra vez, ¿qué va a hacer Dios con nosotros? ¿Nos va a qué? ¿Se fijan? Si usted y yo aprendemos a vencer las pruebas, ¿qué vamos a recibir? Otra vez, ¿qué vamos a recibir? Una vez más, ¿qué vamos a recibir? Miren, no le tengamos miedo a las pruebas. Todos pasaremos pruebas. Todos tendremos pruebas. Son parte de nuestra vida, son parte de nuestra realidad. Dios ha creado las pruebas para fortalecernos, para que mostremos de qué estamos hechos. E incluso hay un texto en la Biblia que me encanta. Dice, la prueba te hace más fino y más poderoso que el oro. La prueba te hace más fino y más poderoso que el oro. Porque ¿sabes qué? ¿Cómo se conoce la verdadera persona que son? Cuando pasa momentos de prueba. Cuando pasa momentos de prueba. Los jóvenes que le tienen miedo a las pruebas, hey, no le tengan miedo, porque a través de las pruebas es donde vamos a recibir ¿qué? Díganlo, ¿vamos a recibir qué? Hey, cuando usted y yo no le tenemos miedo a las pruebas, esa bendición va a llegar. Y cuando menos lo imagines, Dios te va a ¿qué? A bendecir. Conclusión para hoy, ojalá lo pongamos en práctica. Díganlo todos conmigo. No le tengan miedo a las pruebas. Otra vez, ¿cómo es? Más fuerte, no le tengan miedo. Alce la mano los que no le van a tener miedo a las pruebas. Porque vamos a salir ¿qué? Bendecidos. ¿Vamos a salir qué? ¿Quiénes quieren salir bendecidos de las pruebas? Regálesen un aplauso, por favor, pero bien fuerte eso. Las